Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar una lección más de nuestra escuela dominical. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en esta lección número 33. La lectura bíblica en la cual está basado este estudio es Colosenses 1, de los versículos 1 al 14. El texto áureo se encuentra en el versículo 3, que dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por todos vosotros. Oremos. Padre bendito, en esta hora queremos acercarnos a ti para que nos instruyas, Señor, para que tú nos enseñes acerca de tu palabra, de cómo quieres que seamos. Pedimos, Señor, también el perdón de nuestras maldades, de nuestros pecados, y que, Señor, seamos limpiados con la sangre de tu Hijo para poder, Señor, estar en comunión contigo, estudiando tu palabra. Danos, Señor, el alimento espiritual que necesitamos, y también, Señor, te rogamos que todo aquello que tú quieres que sea para edificación nuestra, nos lo muestres en esta hora, y lo que, Señor, sea como error o que no es agradable delante de ti, que tú también, Señor, lo quites de la mente y de los corazones de nuestros hermanos que están escuchando esta meditación en forma de estudio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, esta carta, al igual que la dirigida a los hermanos filipenses, está escrita desde la cárcel en Roma, igual en los años 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta carta es dar gracias a Dios por todos aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo para salvación de sus almas. La fe en Cristo se manifiesta a través de las obras en la vida del creyente y se da a conocer a todos los que se encuentran alrededor y alcanza lugares lejanos. El apóstol San Pablo escuchó el testimonio de nuestros hermanos y de su servicio en el Señor. La gratitud, hermanos, del apóstol San Pablo es mostrada en esta epístola, y la gratitud es el sentimiento que nos permite apreciar un beneficio o favor que se nos hace, impulsándonos a corresponder o retribuir de alguna forma. La gratitud es algo que se aprende y debe de cultivarse. El hombre, en su estado pecaminoso o carnal, no está totalmente capacitado para ser agradecido. Ser agradecido es algo que todo cristiano debe procurar, pues esta es la voluntad de Dios para con sus hijos. Dad gracias en todo, nos dice primera a los Tesalonicenses 5:18. Sed agradecidos, también lo menciona Colosenses 3:15 en su última parte. En las lecturas bíblicas diarias que tenemos que realizar previamente a este estudio, se presentan diferentes momentos históricos donde hay gratitud a Dios. Por ejemplo, la gratitud de Ezequías al restaurar el culto en el templo. También se encuentra la gratitud en la dedicación del muro de Jerusalén en el libro de Nehemías. La gratitud en los salmos del rey David, entre otros pasajes. También estos pasajes contrastan con la ingratitud del mundo, la ingratitud de aquellos que no conocen a Dios, que no le reconocen como el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Romanos 1:21 nos dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. De ahí que la ingratitud muestra indiferencia, egoísmo o soberbia. Pocas son las personas realmente agradecidas. Si tomamos como ejemplo, hermanos, la sanidad que nuestro Señor Jesucristo dio a los 10 leprosos, de 10 personas que fueron sanadas, solo uno regresó a agradecerle. El Señor Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y a él le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Qué importante es, hermanos, ser agradecidos con Dios. San Pablo, al inicio de esta carta, agradece a Dios por la conversión de los hermanos en Colosas y los llama santos y fieles en Cristo. Vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esta frase, hermanos, identifica como personas santas, escogidas y apartadas para Dios con una experiencia de verdadera conversión. El apóstol San Pablo es llamado, según el versículo 1, por voluntad de Dios, no de hombre. Y también la presencia de Timoteo acompañando a San Pablo es por provisión divina. Es de suponer que esta iglesia de Colosas fue formada por hermanos que creyeron en el Señor en otra ciudad y llevaron a su ciudad natal el mensaje de salvación. Ellos eran entregados a la vida cristiana y fieles a Dios, porque cuando se cree en Cristo como Salvador, nuestra vida es transformada. Los hermanos de Filipos son motivo de gratitud del apóstol San Pablo. Continuamente el apóstol agradecía a Dios por los hermanos. En Romanos 1:8 se nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de vosotros. Él reconoce siempre a Dios como la causa del bienestar de la iglesia. Por eso le agradece a Él en sus oraciones la bendición espiritual que recibe cada uno. La existencia de las iglesias y el hecho de que procedamos de una y permanezcamos en ella debe de ser motivo de gratitud y alabanza a nuestro Dios. La iglesia debe ser bendición para cada uno de sus miembros. La gratitud del apóstol Pablo también es demostrada en su amor fraternal. Los hermanos se dedicaban a esparcir la semilla del Evangelio. Una de las razones por las que la iglesia no prospera es el pecado, y la siguiente es la indiferencia a la predicación de la palabra divina. Debemos hablar del Señor, invitando a las actividades espirituales de la iglesia, aún en esta época de cuarentena, pues el pueblo de Dios, su iglesia, sigue trabajando. También la gratitud del apóstol San Pablo se muestra en la enseñanza recibida. Los colosenses habían aprendido del Evangelio por medio de Epafras, quien fue quizás el fundador de esta iglesia. San Pablo lo llama consiervo amado y fiel ministro de Cristo, a diferencia de aquellos que desean servirse a sí mismos y perturban la fe del pueblo de Dios, como Alejandro y Diótrefes. San Pablo se refiere a Epafras reconociendo su trabajo, sin envidias, sino al contrario, alabando el trabajo que ha realizado en la obra de Dios. También la gratitud del apóstol San Pablo en esta carta se muestra por el amor sincero. El hermano Epafras informó el estado espiritual de la iglesia a Pablo. Se amaban profundamente en el amor del Señor. El amor verdadero entre los creyentes es fruto del Espíritu Santo. Una iglesia que ama a sus integrantes muestra la presencia de Dios en sus vidas. También la gratitud del apóstol San Pablo se muestra a través de su intercesión por ellos, según los versículos 9 al 14. Esta intercesión es de forma continua. El apóstol San Pablo y sus acompañantes
Oraban a Dios constantemente para que guiara a los colosenses en su vida cristiana y los llenara de inteligencia y de sabiduría espiritual de lo alto, de una mente espiritual y no de una mente carnal. El Espíritu Santo es el que ilumina el ser interior del creyente, como lo podemos nosotros leer en 1 Corintios 2, versículos 5 al 6. Los pastores y los que están encargados de las iglesias y congregaciones tienen la responsabilidad de orar por la iglesia, rogando a Dios que les dé la sabiduría espiritual. Pero ésta también debe orar al Señor por el mismo motivo. La gratitud del apóstol San Pablo se muestra también para que ellos, como iglesia de Dios, se comporten dignamente. El genuino conocimiento de Cristo se da a conocer en el carácter transformado del creyente, según lo dice Efesios 4:1. Su meta es llegar a los estándares del Señor y ser santos como Él, lo dice 1 de San Pedro 1:15. Por eso los objetivos de la conducta deben de ser agradables a Dios en todo, prever y hacer lo que Él quiere en todos los aspectos de la vida. Se debe de tratar a las personas o a la iglesia a conveniencia propia de la iglesia y no para servir al siervo de Cristo como persona solamente. Recordamos que nosotros daremos cuenta a nuestro Dios del trabajo realizado en su obra. La gratitud del apóstol San Pablo se muestra también para que la iglesia fructifique y le agradezca a Dios. Al tener una vida digna de la fe cristiana, resulta beneficiado todo el pueblo de Dios, cada creyente. El llevar fruto nos hace pensar en alguien que ha crecido y se ha fortalecido y que también debe de ser agradecido con Dios. El Señor nos llamó para dar frutos y frutos de justicia. Son acciones buenas, según Filipenses 1:11. Al tener estos frutos, crecemos en la vida espiritual bajo la obediencia del Espíritu Santo, según Romanos 8:14. De este modo, también hay fortaleza espiritual en el creyente y una profunda gratitud por hacernos herederos del cielo, redimidos con la sangre de Cristo y remitir nuestros pecados y librarnos del poder del pecado. Hermanos, seamos agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Cada día que pasa debemos agradecer al Señor por sus bendiciones y debemos de aprender a vivir dignamente como nos lo requiere nuestro Señor. Que Dios nos bendiga.